estudio o mensaje de la palabra, quisiera que me acompañaran todos haciendo una oración. Quiero hacer una oración a mi Padre Dios, a nuestro Padre. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. A esta hora, Señor, aquí todos nosotros en su presencia venimos, bendito Padre, a pedirles perdón por nuestras faltas, nuestros errores, especialmente los míos, Padre. Le pido que me ayude y nos dé a todos el entendimiento de que vayamos comprendiendo, Padre, lo que es este mundo, el propósito de nuestras vidas. Entender, Señor, la corrupción que existe en el mundo y que todos los días están ahí las tentaciones, y que nos ayudes, Padre, que no nos abandones, nos des esa oportunidad de seguir creciendo espiritualmente, Padre, en este lugar que nos has puesto, Padre. Que sigas teniendo misericordia de nosotros hasta como has tenido hasta el día de hoy. Te pedimos también en esta ocasión, Señor, por mi hermano Israel, que le ayudes, Padre, en su vida, que le des entendimiento, que le ayudes con ser un poco más humilde, Padre, y como también todos te pedimos lo mismo, Padre. Te pido por él, por sus hijos y por toda su familia, Padre, que va rumbo a su casa. Ayúdanos, pues, Señor, a seguir ayudándolo, aconsejándolo, Padre, y pues dale entendimiento, Padre. Y a nosotros también, Padre, te damos las gracias por tener un hermano como él que nos ha ayudado, pero sí, Señor, necesita que le ayudes, Padre, como a mí también, y a todos nos ayudes, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre Santo. Amén. Hermanos, pues, antes que nada, le damos las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar en este lugar por segunda ocasión, ¿verdad? También gracias a Dios porque nos permite sacrificar un poquito de nuestro tiempo en este día. Sacrificar un poquito de tiempo comparado con las 24 horas que Dios nos da, ¿verdad? Diario y 7 días a la semana. A veces podemos decir que es como una centésima, ¿verdad?, de lo que gastamos para venir a oír la palabra de Dios. Gracias también porque nos ha puesto este lugar para juntarnos, adorarlo, porque vivimos en un país libre. Me gustaría hablar de ese país el cual vivimos, el país de la libertad de la expresión. Así lo conocemos todos. En sus cantos, en su himno dice: la tierra de la libertad, for the land of the free and the home of the brave. Así creo que dice el himno nacional americano. Un país donde nos damos cuenta que tenemos muchos privilegios. No sé si ustedes a veces se dan cuenta que existen otros países donde, por ejemplo, a la mujer no se le permite pues ni que le vean la cara, no se permite ni que maneje. Hay lugares donde la mujer no cuenta. Otros países, por ejemplo, los niños desde que son niños, los llevan a trabajar, 5 o 6 años, ya están trabajando con la pala, con el pico. Hay niños que no llegan a tener una infancia, toda la vida trabajan. Yo llegué a ver a esos niños, se los he visto trabajar. Países muy esclavizados a diferentes normas, disciplinas que los gobiernos han puesto. Pero aquí en Estados Unidos tenemos esa gran libertad de poder practicar todo tipo de cosas que queramos. Inclusive hasta cierto punto, yo siento que este país está cayendo en el libertinaje. Ya pueden hacer lo que quieran, de lo que sea, como quieran. Verdaderamente, el hombre de este país piensa que es un hombre libre. El hombre de América, él piensa que es un hombre o una mujer libre. Así creen, así lo piensan. Pero Jesucristo dice que no. Jesucristo dice que el hombre no es libre. Y yo quisiera pensar en nosotros. No puedo pensar en el mundo. El mundo tendrá sus problemas, tendrá sus cosas que ocuparse, pero Jesús me puso este mensaje en esta tarde diciéndome: hoy es tiempo de que les hables así a tu gente, y especialmente a ti. Hay una escritura que vamos a leer, que todo el tiempo cuando la he leído, siempre me la he llevado, como decir, atacando a los judíos. Vamos a leerlo tranquilamente en Juan 8,
el versículo 31. Juan 8:31. Es una escritura que todo el tiempo la leo como base a lo que Jesucristo trata de enseñarnos. En Juan capítulo 8, versículo del 31. Juan capítulo 8, versículo 31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Vamos a apagar eso mejor, Frankie, porque me va a venir espantando. Sí. Jesús había dicho a los judíos que habían creído en él. Vamos a voltear completamente. Como dije, siempre yo he estado hablando a los judíos que eran negativos, eran personas que crucificaban a Cristo, eran personas que inclusive traían al diablo adentro. Pero esta vez Jesús nos dice a nosotros. Entonces dijo Jesús a los miembros de la iglesia de Cristo de Sur Tucson que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Ya habíamos creído en él. Muchos de nosotros ya confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de aquí me puede decir que no cree en Jesucristo? Todos creen en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Todos creemos en Jesucristo. Lo hemos aceptado, hemos entendido el Evangelio y nos hemos bautizado. Jesucristo dice entonces: y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Si ahorita le preguntaras a un joven verdaderamente que si es un esclavo, te va a decir que no. Tú y yo como adultos sabemos qué es lo que nos está haciendo caer. Tú y yo sabemos lo que nos está haciendo caer. No queremos conocer esa corrupción. Nos quiere llevar a la corrupción, a la esclavitud. Los adultos queremos salir de la corrupción y los jóvenes quieren conocer la corrupción. Por favor, díganme, estoy equivocado. Los adultos sabemos de qué es lo que nos está pasando y de qué nos estamos esclavizando. Y estamos luchando por tratar de salir de esa corrupción, pero los jóvenes dicen: yo quiero conocer esa corrupción. Ustedes saben que está hablando Jesucristo. Le respondieron y le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seré libre? ¿Ves la respuesta que dan? ¿Libres de qué? Vivimos en un país libre. No somos esclavos de nadie. A nosotros nadie nos obliga a nada. Jesús le respondió y de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Acaso Jesucristo está mintiendo? Estas personas ya habían creído en Jesucristo. Ya habían aceptado que era el Hijo de Dios, que hacía las señales que Él hacía. Él dice, claramente me dice: el que vive para el pecado es esclavo del pecado. Y te dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. O sea, me está enseñando Jesucristo que si yo vivo en esa corrupción de pecado, si yo voy a estar practicando el pecado constantemente, tarde o temprano no voy a quedar en la casa. Y cuando hablamos de casa se refiere a vivir eternamente. En la gloria, no vas a vivir eternamente. Tarde o temprano vas a caer porque estás practicando ese pecado. Y te dice el versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que aquí ya es cuestión de Dios, parece. Porque dice: así que si el Hijo te liberare, entonces vas a ser verdaderamente libre. Jesucristo dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Jesucristo está diciendo: yo sé que ustedes, todos nosotros decimos que somos descendientes de Abraham. Él es el padre de la fe. Todos obedecimos la palabra de Dios por fe y decimos: somos como Abraham. Jesucristo lo sabe, que obedecimos la verdad como Abraham la obedeció. Pero dice después: pero ustedes procuráis matarme. Yo me acuerdo que hace 2, 4, 5 años atrás, una hermana decía que ella iba a estar conmigo toda la vida. Decía que éramos hermanos y que qué bonita la amistad cristiana. Y yo decía: hermana, todo el tiempo vamos a ser hermanos. Seguro que sí. Una simple cosa, por una cosa muy sencilla, casi me mata.
Si pudieran matarme, me hubieran matado. ¿Dónde quedó la hermandad? ¿Dónde quedó que eras mi hermano y salíamos a comer juntos? ¿Qué fue lo que pasó? Por una cosa que ni nos concernía ni a ella ni a mí, ella salió mal. Tarde o temprano entiendo por qué esta gente que aunque creas en Jesucristo, algo está pasando todavía. Porque Jesucristo nos está diciendo, ustedes procuráis matarme a mí. Así dice Jesucristo. Por favor, ¿quién de nosotros procura matar a Jesucristo? ¿Quién de nosotros podría hacerle un daño a Jesucristo? Jesús dijo que a cualquiera que lo hagas a estos de mis pequeños hermanos me lo está haciendo a mí. Imaginémonos eso, si no nos está hablando Jesucristo a mí. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Hermanos, yo no quiero sentirme mal, pero yo entiendo que mi Dios es mi Dios. Pero parece ser que cuando yo estoy practicando un pecado, entonces mi Dios no es mi Dios. Le respondieron, le dijeron, linaje, nosotros somos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. O sea, si yo sé que muchos de ustedes no van a decirlo, porque no lo tienen que decir. Muchas veces los hechos son los que dicen todo. Lo que hacemos es lo que dice todo. Nuestra actitud, que es importante. Lo que hacemos todos los días. Eso es bastante. Si tú dices que eres descendiente de Abraham y no haces lo de Abraham, pues aunque lo digas, de todas maneras Jesús dijo, si verdaderamente fueran descendientes de Abraham, dice, las obras de Abraham era lo que tenían que hacer. Dice él, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Todos podríamos seguir diciendo que tenemos nuestro Dios. Pero ¿qué dice Jesucristo? ¿Estás seguro que Dios, es el verdadero tu Dios? Porque Jesucristo dice, si vuestro padre fuese Dios, él dice, ciertamente a mí me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Jesús nos pregunta que si verdaderamente fuéramos hijos de Dios, ¿a quién amaríamos? A Cristo. Y Él lo dijo. Mucha gente allá afuera no sabe ni qué significa amar a Cristo. Mucha gente piensa que amar a Cristo es traer un corazón aquí grandote o traer una cruz grandota. Nosotros sabemos qué significa amar a Cristo. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mis mandamientos seguirá. Y dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Para muchos de nosotros, cuando les decimos que queremos estudiar, no quieren oír la palabra de Dios. Ustedes creen que el domingo es bastante, nada más hoy estudiamos su palabra y es media pesada, así es que no nos gusta oír mucho. A veces invito a mis hijos, vamos a estudiar, nunca tienen tiempo, siempre están ocupados. Nunca tienen tiempo de oír la palabra, porque es pesada la palabra. El hombre carnal no tiene tiempo de estar escuchando estas palabras. Es más fácil estar escuchando otras cosas. Mucho más fácil perder el tiempo en otras cosas, pero estar escuchando la palabra de Dios. Jesús te pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? ¿Por qué no entiendes mi espíritu? ¿No tienes tiempo para conmigo? Yo me pongo a pensar que si hoy en día se entendería la libertad de Cristo. ¿Alguno podrá entender la libertad de Cristo? ¿Cómo puedo yo entender la libertad de Cristo? Vivir fuera del placer del mundo, fuera de tanta tentación del mundo. ¿Cómo puedo vivir fuera de eso? ¿Cómo se puede vivir sin esa llamada tecnología? ¿Cómo se puede vivir fuera de estar viendo tanto tiempo la internet, tanto tiempo la televisión, tanto tiempo todas las cosas que el mundo me ofrece? ¿Cómo se podrá entender eso, esa libertad que Cristo habla? Me pongo a pensar, me tengo que irme al jardín. En el jardín veo dos individuos, una pareja, completamente desnudos, en un lugar paradisíaco. Todo era alrededor de Dios, todo era con Dios. ¿No necesitas vestido? No necesitas vestido. No hay secretos. El clima agradable. Tu piel está bastante gruesa para soportar cualquier clima. El Padre Dios los alimenta, les da todo a ellos. Ellos no necesitan de nada. Están contentos como son, felices. No tienen que trabajar, no hay estrés. No se preocupan de nada.
Dios llenaba todo su hábitat. Dios era todo para ellos. No hay otra cosa más importante que Adán estar tan feliz con su Padre Dios. Todo tenía. Dios les dijo, nada más no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué no puedo comer yo del conocimiento del bien y del mal? Porque si lo comes, va a venir la corrupción. ¿Qué es la corrupción, Señor? No la conozco. Va a venir el deseo y el placer. ¿Y qué es eso, Señor? Va a venir el engaño. ¿Qué es el engaño, Señor? No conozco el engaño. Va a venir el estrés. Te va a pegar ataques del corazón, te va a venir cáncer. Señor, ¿qué son todas esas cosas? Yo no las conozco, no sé ni qué es. Me imagino una libertad que no la puedo ni entender yo mismo qué significa la libertad. Pero parece que lo único que tengo es la fe que dice, así que si el Hijo os liberare, o sea, hay un periodo de tiempo que deseo ser un hombre libre, fuera de esta corrupción, fuera de esclavitud al pecado. Dice, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Ustedes ven algo de lógico en eso? Imagínate decirle a un joven, deja de estar viendo tanta tontería. ¿Cómo crees? Es mi mundo. No me puedes quitar esto. Y no te lo va a quitar. Dios nunca te lo va a quitar a ti ni a mí. Hace un tiempo platicaba yo con mi hermano de la palabra de Dios. Y él molesto me decía una vez, porque el día que más trabaja él es el domingo. Y me dijo, a mí que Dios no se meta conmigo en domingo. Ese es el día que yo trabajo. Y Dios le dije, no, Dios no se va a meter contigo. Dios nunca va a obligar a nadie. Pero ¿cómo puedo yo entender o cómo quiero yo ser un hombre libre? ¿Cómo puedo comprender ser un hombre libre? ¿O cómo puede ser una iglesia libre? Los soldados americanos fueron a Corea del Sur, fueron a la Segunda Guerra Mundial, fueron a Vietnam, han ido a muchas guerras y han salido victoriosos, ganados. Son los soldados más valientes que existen en el mundo. Pero cuando llegan a Estados Unidos, pierden la guerra de las adicciones. La droga, el alcohol, los acaba. No pueden contra esa guerra. Nosotros tenemos la oportunidad de poder vencer ese espíritu de adicciones que tenemos por medio de Jesucristo, pero sin embargo tampoco queremos vencerlo. Porque no es una atracción que me llama la cosa. Así dice la Escritura, hermanos. Si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Preguntan ustedes. ¿De qué? Pregúntame de qué. De la corrupción, que se llama enfermedad. Ser libres de esa cosa. En Hechos 26, versículo 26, hay una parte muy interesante aquí. Hechos 26, versículo 26. Hechos 26, vamos al 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal como cual yo soy, excepto estas cadenas. Vemos claramente aquí un caso de cómo hay hombres que no quieren ser hombres libres. El rey Agripa conocía y sabía del Viejo Testamento y de los profetas. Sabía la creación. El rey Agripa era como descendientes del rey Herodes. Él sabía la historia de los judíos. Él sabía que no había otra verdad más que la verdad que ellos enseñaban. El jardín del Edén. Sabía de las palabras que recibió Moisés en el monte Sinaí. Sabían de la verdad de Dios.
Sabía que Dios prometía mejores promesas que este mundo lleno de corrupción. Pero era un rey. Era un rey que tenía mucha codicia. Un rey que quería vivir en la corrupción, el deleite del pecado. Tener mujeres por todos lados. Él tenía el poder de hacer cosas. Y cuando Pablo le estaba predicando, el rey Agripa dice: Pablo, por poquito me hace ser cristiano. Porque Pablo le dice: tú sabes y sabes que tú crees. Eso ahorita el Espíritu Santo, tú sabes y tú también crees de lo que estoy hablando. Saben de lo que estoy hablando. Y no le estoy hablando a cualquier persona. Dios le habla a aquellas personas que verdaderamente desean ser personas libres. Tú sabes de qué estoy hablando. Y el rey dice: por poquito me hace ser cristiano. Dice Pablo, otra vez fíjense la palabra. Y Pablo dijo: quisiera Dios, ¿se fijan? Igual que Cristo. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy. O sea, no nomás estaba solo el rey, había mucha gente alrededor. Y Dios dice: no nomás tú, sino todos los que me fueran como yo, excepto estas cadenas. A pesar de que Pablo estaba encadenado y estaba sufriendo por ser cristiano, él era un hombre libre. Qué hermoso ha de ser sufrir por causa de Cristo. Qué hermoso es cuando te ataquen o lo que sea, pero tú eres inocente de todo eso. Te vienen problemas, pero está bien, tú no has provocado, tú lo has hecho porque predicas a Cristo. Pero tú sabes que todos los problemas que hoy tenemos son porque cada uno lo está provocando. Nosotros estamos trayendo nuestros propios problemas día a día por culpa de vivir en esa corrupción del pecado. Esa es la verdad. Los judíos en el desierto vivieron 430 años esclavizados. 430 años. Imaginémonos, cada vez que doy el estudio, la gente le digo: y el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto por 430 años. Y dicen: ¡wow! ¡Qué Dios tan sin misericordia! ¿Cómo es posible que a su pueblo, los descendientes de Abraham, los tuvo ahí 430 años, esclavizados ahí, pidiéndole a Dios que los liberara? Óyeme, pero 430 años. ¿Cómo es posible que Dios tardara tanto tiempo para liberar a su pueblo? Luego nos da la razón por qué duró tanto tiempo. Después de que salieron de Egipto, a los 40 días ya se estaban inclinando a otros dioses, a otro becerro de oro. Después de 40 días ya andaban en las borracheras y andaban en las parrandas festejando a su Dios. Estas personas no deseaban ser libres, decían que querían ser libres, aunque estuvieron 430 años. Pero Dios sacándolos de Egipto, otra vez volvían otra vez a la esclavitud. Eso me enseñó una cosa, que verdaderamente no deseaban ser libres. No deseaban ser libres. Por eso me pongo a pensar que por más que yo le pida a Dios en mi oración que quiero ser un libre, y me dice: ¿qué me estás pidiendo? Si tú no quieres ser un hombre libre. Tú todavía no quieres ser un hombre libre. Tú quieres ser esclavo todavía del dinero o de las riquezas o del placer. Todavía deseas hacer eso. ¿Cómo puedo hacerte libre si no quieres? Una cosa que deben entender: para Dios hay un imposible. Él no puede obligarte a que lo sigas. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo y cargue su cruz y sígame. Jesús lo dice claramente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo. Y negarse a uno mismo es negarse a las pasiones y los deseos pecaminosos, o negarse al engaño del mundo. Muchos jóvenes hoy he oído comentarios de que, por ejemplo, están en la iglesia y como ya no quieren seguir siendo cristianos, escuchan un libro de un, vamos a decirla, de un inepto, que les empieza a decir ahí que la Biblia no es correcta, que la Biblia tiene errores, que Jesucristo quizás no tuvo, que tuvo esposa y tuvo hijos. Pues los jóvenes la agarran bien rápidamente y dicen así: mira, ya ves, no, es pura mentira, para contradecir lo que enseña Jesucristo. Pero no te preocupes, joven, Jesucristo no te va a quitar tu libertad, entre comillas, porque sigues siendo esclavo.
En Romanos capítulo 6, versículos 16 al 17, lo dice muy claramente la Biblia. En Romanos 6:16 dice: en Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que sometéis a alguien como esclavo para obedecer? ¿Sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. No hay tercera cosa. Nada más hay dos cosas. Dice claramente el Espíritu Santo: ¿no sabéis que si te sometes a alguien para esclavo, eres esclavo de lo que te estás sometiendo? Si yo me someto para mis pasiones y deseos, soy esclavo del pecado. Si yo me someto a mis ideas, a lo que yo crea, eres esclavo del pecado. Para Dios tu justicia, para Dios tu opinión, dice Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia. Muchos de nosotros, hermanos, si somos sinceros, podemos venir a la iglesia, podemos atender todos los servicios, pero Dios sabe que no quiere ser un hombre libre, ni una mujer libre. Queremos tener a Cristo nada más el domingo, pero después de ahí no deseamos ser hombres libres. La verdad se los digo, nos cuesta mucho trabajo. Ustedes saben que yo entré a la iglesia, o entramos a la iglesia, no para ser un hombre popular, o para decir, mira, el hermano, mira. No, entramos a la iglesia porque buscamos salvación, porque buscamos salud. Esa fue la razón que me acerqué a Dios por mis hijos, para que mis hijos tuvieran un mejor conocimiento de lo que es el propósito de la vida. Por eso me acerqué a Dios. Que me se ha dado la tarea de predicar, pues predico, pero sigo pensando, ¿en qué momento voy a ser un hombre libre? Si Dios mira que no quiero serlo. ¿A quién estoy engañando? ¿A Dios? A Dios no lo voy a engañar. A ustedes tampoco los voy a engañar. La Biblia lo enseña, hermanos. ¿Sí o no? Dice ahí en Gálatas 6, del 7 al 8. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. El que siembra para la carne, o sea, si me esclavizo a la carne, ¿qué es lo que voy a cosechar? Corrupción. Muchos piensan que lo pueden estar viviendo, ¿ves? Pueden estarlo practicando. Puedo estar practicando el pecado muy lentamente. Al cabo nadie me ve. Que al cabo es algo sencillo. Que al cabo todos están peor que yo. Pero tarde o temprano, ese pecado va a traer problemas en tu vida. Por eso Jesucristo dijo claramente: si el Hijo os liberare, serán verdaderamente libres. ¿Quién desea esa libertad? Pónganse a pensar verdaderamente en este día si realmente quieren ser personas libres. Porque ser personas libres es correr como Lot. Cuando Dios de los ángeles dijo: salte de la tierra y vámonos. Oye, ¿quieres que me salte? Córrele. No te detengas por nada. Pero aquí tengo mis borregas, aquí tengo todo lo que soy. Tengo más de 30 años viviendo en la ciudad de Sodoma. Y me estás diciendo: sal corriendo, hermano. Y ni voltees para atrás. Lot dijo: todo es pérdida, vámonos, agarro a mis hijas y vámonos de aquí. ¿Y qué va a pasar, papá? Lo que pase. Estos hombres son hombres de Dios y me están dando un mensaje, yo tengo que aceptarlo, vámonos. Papá, toda la vida trabajando ahí, ni modo. Ustedes saben la historia, la mujer volteó para ver qué iba a pasar con sus propiedades, o qué iba a pasar con toda esa gente. Esa es una libertad, correr verdaderamente, correr, sin estar dándonos cuenta de qué es lo que va a pasar. Pero ¿cómo corremos? En Hebreos 12, capítulo del 1 al 2, dice así: Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si se fijan, aquí está la carrera que Dios pide. No puedes estar corriendo llevando el pecado contigo. Dice: despojémonos de todo pecado que nos asedia, nos echa a perder. El pecado nos pudre el alma, poco a poquito, nos está pudriendo.
Y dice claramente, corre la carrera que tienes por delante con mucha paciencia, pero trata de despojarte de ese pecado. Y tú y yo sabemos qué es el pecado, y te dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por eso que este día Dios me dice, ¿quién quiere ser libre? El hombre no puede ser libre solo. El hombre vive en un cuerpo de muerte que solito lo atrae y lo seduce. Es débil, es débil. Jesús dijo, el hombre carnal es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos una vista bien débil, tenemos las pasiones pecaminosas bien débiles. Pero eso sí, nos creemos como si fuéramos supermanes, nos creemos muy altivos, no tenemos la humildad de aceptar y reconocer nuestros errores. No queremos reconocer ya nada delante de nadie. Cometemos el pecado como si nada nos hiciera. Nos hemos hecho así como un tipo de fierro, así indiferentes ya. No sé si ustedes, a lo mejor soy yo nada más, pero se nota a veces que no hay esa humildad que debe de haber dentro de la iglesia. Pero tenemos que entender esto, hermano. Ha habido hermanos que me dicen, hermano, yo miro personas ahí como que no quieren saludar. La Biblia te manda, salúdalos. Es un grupo de personas que no saludan a nadie, ni son amigables de nada. Pablo te dice, saludados los unos a los otros, que sientan que estamos contentos de que vengan, pero a veces no. Parece como si es un club, no, nomás es de nosotros y ya el que entra ya no lo queremos. No, Dios nos ha puesto una misión de predicar la palabra de Dios, porque eso es poner nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que se trata todo esto. Yo tengo fe que al poner la vista en Cristo, eso va a ser un hombre libre. Me va a ayudar a ser un hombre libre. Dios nos va a dar libertad, hermanos, a esta creación. Vamos a ver qué dice Romanos 8:20. Ya casi termino. Romanos 8:20. Dice así. En Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación carnal, Dios la hizo en vano. ¿Por qué? Todo lo que hizo Dios en la carne, dijo, todo esto es en vano. ¿Por qué? Porque el hombre hay corrupción, el hombre hay desobediencia, el hombre hay pecado. Y Dios dijo, todo lo que es la creación carnal es en vano. Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si llegara a conquistar todo el mundo y pierde su alma? ¿Ok? Así dice ahí, la creación fue sujetada en vanidad. No importa qué tanto trabajes, no importa cuándo te aferres a este mundo, todo es en vano. Todo es en vano. Cuando Noé les predicó a esa gente en el diluvio, les decía, dejen de estar trabajando tanto. Ayúdenme a hacer el arca, y entre más rápido mejor para irnos de aquí. Ayúdenme, Dios me ha mandado un mensaje que Dios va a hacer el mundo en agua. ¿Cuántos vinieron a trabajar? ¿Cuántos se arrepintieron, verante, vinieron a trabajar? Nadie quiso, a su propia familia. Ahí Dios se dio cuenta que el hombre es pura vanidad. Hoy Jesús te dice, vete a predicar el evangelio. Vive en el evangelio, predica la palabra. Pero no, prefiero estarnos peleando entre nosotros, me agarro con mi señora, me peleo con la otra. Dios no te mandó a pelear, Dios te mandó a predicar el evangelio. Te mandó a reconciliar a la gente con Dios, pero no, el hombre carnal sigue siendo pura vanidad. Pero dice claramente, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en una esperanza. Y esta esperanza es que tú, hombre o tú mujer, quieres ser una mujer libre, sin prejuicios. Una mujer que verdaderamente santifique a Dios en su corazón todo el tiempo. Una mujer que cuando le vengan y le griten, ella sabe controlar su mente, porque todo el tiempo trae a Dios en su mente. Sabe contestar con mansedumbre, sabe hablar con palabras que suavizan el tema, sabe dirigirse bien claramente cómo dirigirse. Dice el 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí dice claramente que esta liberación va a venir porque Dios la va a traer a aquellos que quieren ser libres. Nos va a quitar este cuerpo de muerte y de corrupción que se lo van a tragar los gusanos ahí para la gloriosa eternidad de Cristo. Yo sé que muchos están como mi papá. Mi papá tomando café me decía, bueno, ¿tú crees todo eso? Que un hombre se levantó de los muertos. Yo le contesté, padre, si Cristo no hubiera resucitado, yo la verdaderamente ya te hubiera matado.
Pero gracias a Dios que me dio esa misericordia y entendí que Él es grande conmigo, por eso yo también te tengo misericordia, porque Dios me dice, perdona a los que te ofendan. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Pero no creen. Dudan de esta libertad gloriosa, el día que te mueras en Cristo. Una vez me dijo una hermana una cosa que me gustó la hermana. Me dijo, hermano, yo nomás quiero que cuando yo me muera no tenga miedo a la muerte. Esa frase me gustó exactamente, eso es lo que buscamos. Que el día que yo me muera no le tenga miedo a la muerte. Porque voy en mi camino, he buscado siempre la libertad. He luchado contra este cuerpo de muerte. El 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esta creación es la espiritual, está sufriendo, y aquí estaba sufriendo el hombre por llevar el evangelio. Los crucificaban, los mataban, los avergonzaban, los llevaban para todos lados, por todos lados estaban sufriendo. Hoy, olvídate de que uno de nuestros jóvenes quiera sufrir algo. No, ¿cómo lo va a hacer sufrir, pobrecito? No. Y luego en el solazo, no, es mucho trabajo, no. Pobrecitos, aquí esta gente no sufría por el calor, sufría por los latigazos que les daban por ser cristianos. Los mataban. Dice, pero ellos buscaban una gloria mejor, un mejor paraíso, algo mejor, porque ahí estaban viviendo un infierno, vivían una cosa horrible. Dice, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estas personas esperaban la muerte cantando, esperaban que el cuerpo ya se fuera donde tenía que ir y empezar otra vez a vivir, o empezar a esperar la vida que Cristo había ofrecido. Dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no sabemos cómo el Espíritu trabaja en aquellos que verdaderamente andan buscando esa libertad. El Espíritu te ayuda porque tú verdaderamente anhelas ser un hombre libre. Dice el versículo 27, esta es mi invitación. El versículo 27 es mi invitación. Dice, mas el que escuadriña las mentes o los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede ¿por quién? Por los santos. ¿Cuál es mi intención verdaderamente el pararme enfrente aquí y hablarles de la palabra? ¿Cuál es verdaderamente mi intención hacia ustedes? ¿Cuál es la intención de ustedes hacia los demás? ¿Qué es lo que verdaderamente buscan dentro del cuerpo de Cristo? ¿Están buscando bendiciones materiales? Ya no la dio. Estamos en un país donde te pones un puesto de naranjas, las vas a vender y te va a ir bien económicamente. No necesitas venir aquí. Dios hace hacer llover a malos y buenos. Él da los bienes materiales a los mafiosos, a todo el mundo le da el dinero a todo el mundo. Él hace salir el sol sobre todos. No necesitamos venir a la iglesia para buscar la bendición material. Eso te lo enseñan en otros lugares. Móchate el diezmo y te voy a hacer rico. Y la gente viene pensando que se va a hacer más rico. No te preocupes, eso fue en el Viejo Testamento. Hoy, ¿cuál es la bendición que buscas? Aquí. Buscamos la paz interior. Buscamos estar en paz con Dios porque Dios es un Dios de paz. Quieres estar bien con tu señora, quieres estar bien con todo el mundo, buscas la paz. Muchas personas nos damos cuenta que como líderes de nuestro hogar echas a perder tu familia así, mira, de volada. El hombre carnal echa a perder su familia así rápido. ¿Por qué? Porque está atado a la corrupción, está atado al pecado. Jesús lo dijo muy claramente. Aquel hombre que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Sensato, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron ímpetos y pegó contra aquella casa, pero permaneció porque estaba fundada en la roca. Esas personas son las que Cristo anda buscando, que desean fundar su vida en Cristo y ser personas libres, dejarle toda la ansiedad a Cristo y que sea el que dirige mi vida. Pero no la vamos a conquistar si verdaderamente el Hijo no nos liberare. Hermanos, esa es la invitación para todos. Desean la libertad. Algún día nos vamos a morir, no vamos a llevar nada. Nada nos vamos a llevar, nada, absolutamente nada. Cuando deseamos la libertad, yo estoy seguro que todos seremos mejores hermanos, mejores esposos y mejores familias. Porque deseamos y anhelamos esa libertad que Dios nos da. Jesús era un hombre libre que a pesar de todo lo que estuvo sufriendo, ¿él qué dijo en la cruz? Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen.
Que Dios los bendiga y les dé más entendimiento del que ya tienen, hermanos, pero tenemos que anhelar la libertad. Vamos a pasar a la cena del Señor recordando precisamente esa muerte de Cristo que hizo posible esta libertad. Pasemos, hermanos, los que fueron apuntados.